otra maestría en gestión pública en ambientes virtuales y es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. El doctor Rubalcaba realiza investigación relacionada con gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, gobierno digital, políticas públicas. Ha sido investigador visitante en el Trinity College de Dublín, Irlanda, y en el Center for Technology in Government de la Universidad de Albany en Nueva York, en Estados Unidos. Ha sido investigador del Laboratorio Ibero-Americano del Gobierno Nova Gov Lab de España, así como investigador consultor para la Alianza de Gobierno Abierto. Actualmente es coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es para nosotros un honor este mediodía recibir entonces al doctor Edgar Rubalcaba en este Dialogando Con. Me voy a permitir ceder entonces el uso de la voz al doctor Cristian Sánchez, quien en este mediodía nos hará el favor de entrevistar al doctor Rubalcaba y pues iniciamos con el diálogo. Bienvenidos a los dos, bienvenida a la comunidad, muchísimas gracias a todos. Gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento a las autoridades del CUSEA por invitarnos a estar de este lado de la pantalla, a ti, Edgar, y tu equipo, y bueno, sobre todo por permitirme estar en este lugar tan bonito que tiene CUSEA, ¿no? Tan bonito y tan representativo, pero bueno. Este día me pidieron si pudiéramos hablar, bueno, la estrella de este día es Edgar, entonces vamos a darle mayor uso de la voz, pero sí es importante dar como antecedente que este día vamos a hablar sobre un tema doctoral, sobre todo para los que estamos involucrados en el estudio de los asuntos públicos, y bueno, como es el tema de inteligencia artificial en el sector público, y bueno, tenemos como antecedente, y es algo que seguramente nos va a comentar Edgar, que en estos últimos años ha existido una transformación muy rápida y el COVID me parece que la ha acelerado o la va a acelerar más todavía. Es una transformación muy importante en la prestación de los servicios públicos que ofrecen los gobiernos, particularmente los locales, y que esto tiene como antecedente la digitalización de los procesos de los gobiernos y que esta como base es fundamental para la implementación de la inteligencia artificial y robótica, como algunos le llaman. Entonces, en este caso, pues esperemos que Edgar nos pueda ayudar como conocedor del tema a disipar algunas dudas que tenemos, grandes cuestionamientos sobre cuál es el futuro, cuáles son sus impactos, particularmente en el ámbito laboral, pero una de las cosas más importantes es qué entendemos por inteligencia artificial y más su impacto en el sector público, y esperamos que Edgar nos pueda ayudar a disipar ciertas dudas al respecto. Y bueno, me parece que por ahí Edgar nos va a hacer una presentación y más tarde podemos entrar dialogando más al respecto. Creo que adelante, Edgar. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, la verdad es que es un tema que en los últimos par de años me ha resultado bastante interesante, por eso lo he tomado como línea de investigación, el tema de la inteligencia artificial, pero especialmente en el sector público y sobre todo viéndolo como un tema que va a transformar la gestión y la hechura de las políticas públicas, su implementación, entre otras cosas. Y bueno, para empezar, ahora sí que por el principio, me voy a permitir compartir pantalla porque preparé una presentación en la que pretendo hacer como una introducción al tema y con esto sugerir preguntas o que se haga una lluvia de ideas más interesante. Entonces, ¿me confirman si ya ven mi pantalla? Correcto. Bueno, pues efectivamente, para hablar de inteligencia artificial y algoritmos en el sector público, primero quiero definir de una forma lo más simple posible lo que es la inteligencia artificial, que mucho se habla de eso, pero poca gente realmente lo ha estudiado y entiende. Entonces, para tener un mínimo entendimiento de lo que es la inteligencia artificial, podemos entenderlo como un término genérico que refiere a cualquier máquina capaz de observar su ambiente, aprender y con base en ese conocimiento y esa experiencia ganada puede actuar y proponer decisiones. O sea, son máquinas que aprenden. Esa es una primicia y que a partir de eso, pues ya pueden comenzar a interactuar con su entorno, interactuar con las personas, con los humanos. Y esto, digamos, efectivamente,
como no es una inteligencia, digamos, natural que tienen las personas por su especie, esto es una inteligencia hipotética, que consiste en máquinas que tienden a imitar el comportamiento humano o que buscan tratar de aprender como aprenden los humanos. Dicen que una de las fronteras del conocimiento que se tiene es entender en biología cómo el conocimiento funciona, cómo funciona nuestro cerebro. Pero es lo que se han aproximado más en esa ciencia, pues han tratado de simularlo a través de máquinas, haciendo cosas o tratando de que las máquinas hagan actividades intelectuales que los humanos hacen de forma cotidiana, como el razonamiento, como un pensamiento lógico, en este sentido. Entonces, de forma más simple, podemos decir que la inteligencia artificial tiene que ver con imitar el comportamiento humano y hacer cosas que nosotros, los humanos, hacemos de forma fácil. ¿Y qué hacemos de forma fácil nosotros? Pues nosotros fácilmente recordamos alguna cuestión, tomamos todo el tiempo, estamos tomando decisiones. Con facilidad podemos, no sé, caminar, desplazarnos, ir a la tienda, hacer una compra, cosas que nosotros hacemos con naturalidad. La inteligencia artificial busca replicarlas y usar la mayor complejidad de las técnicas computacionales que tienen para imitar a los humanos. Entonces, dentro de la inteligencia artificial hay dos grandes, digamos, técnicas, subconjuntos de la inteligencia artificial que han ganado, digamos, más espacio dentro de la inteligencia artificial por su potencial ya práctico y que se está utilizando. Una de ellas es el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, y otra es el Deep Learning, pues, que son, digamos, son modelos estadísticos, matemáticos, en base a algoritmos que hacen que las máquinas aprendan y ganen experiencia. Y el Deep Learning también es algo muy similar, pero lo que hace es como un aprendizaje más profundo que trata de imitar la forma en que hasta ahora conocemos que funciona nuestro cerebro, que es a través de redes neuronales y capas. O sea, ustedes han visto el clásico enmarañado de nodos interconectados que se hace para explicar las redes neuronales, pues es como la forma que trata, a través de múltiples conocimientos, capas, información, tú puedes hacer conjeturas, sacar lógicas, pensar racionalmente en este sentido. Entonces, este tipo de técnicas y lo que es, digamos, mi foco en investigación es que esto ya se está aplicando en el sector público. En este sentido, podemos ver aquí en esta diapositiva algunas cosas que ya hace la inteligencia artificial. Vemos de un lado una foto donde a través de máquinas aprenden a detectar objetos. O sea, tú entrenas a una máquina a través de imagen para que sepa lo que es un perro, una bicicleta, un coche, y a través de miles y miles y miles de datos que tú le das a la máquina, ya hay un momento en que la máquina sabe, sin necesidad de un humano, detectar cuándo hay un perro, cuándo hay una bicicleta, cuándo hay un coche. Entonces ahí podemos ver esa, digamos, técnica de la inteligencia artificial. O en la parte de abajo, lo que le llaman segmentación de imágenes. O sea, cómo también, y esto está ayudando ya mucho a las ciudades para gestionar seguridad, tráfico, etcétera, cómo ya las máquinas, a través de máquinas de reconocimiento y segmentación, ya detectan qué es una calle, qué es un coche, qué es un edificio, qué es un árbol, qué es una persona, etcétera. Y ya están entrenadas para eso. Del otro lado, vemos una serie de caras, ¿no? De rostros que parecieran humanos, pero estas personas no existen. Son rostros que ha creado la inteligencia artificial a partir de miles de imágenes de rostros de personas. Pero no existen estas, ni son fotos, nada. Son creaciones de la inteligencia artificial. Es solo para dar una aproximación de esto. Dentro de la inteligencia artificial, digamos, ese motor, este proceso interno matemático que se utiliza para desarrollar la inteligencia artificial es el algoritmo. O sea,
Los algoritmos que de forma básica, mi idea no es meterme en cosas ingenieriles que aparte no las controlo, pero sí tener una base de que los algoritmos son procedimientos diseñados para resolver problemas. O sea, reglas que se definen en forma de secuencia para operaciones o dar instrucciones relacionado con una serie de información y de datos con el fin de solucionar problemas y actuar. De una forma básica, podemos decir, por ejemplo, que una receta de cocina es un algoritmo, porque te da unos procesos sistematizados, reglas que tú tienes que seguir para algo. O sea, te dice, pon el agua a hervir, luego échale las verduras, déjalo tanto tiempo, retíralo, sírvelo, agrégale sal, etc. Eso puede ser como un algoritmo. El algoritmo de un vaso de agua podría decir que es, tomas un vaso de agua, abres la llave, colocas el vaso abajo del agua, esperas a que el vaso se llene, retiras el vaso, cierras la llave. O sea, ese conjunto de datos sistematizados es, digamos, más o menos como podríamos explicar de forma más sencilla lo que hace un algoritmo. O sea, seguir reglas definidas, consecuencias. Y nosotros ya estamos en nuestro día a día viviendo experiencias algorítmicas. O sea, cuando nosotros entramos a Facebook y vemos que nos empieza a mandar ciertos videos, que nos sugiere ciertos comentarios de amigos o que nos pone un anuncio de que nos quieren vender unos tenis Nike, toda esa información no es de casualidad, sino que tiene una complejidad detrás. Cuando estamos en Spotify o en Netflix y nos sugiere ciertas películas, ciertas canciones, nos hace playlists de Spotify, todo eso estamos nosotros viviendo una experiencia algorítmica. O sea, eso no llega por casualidad ni porque Spotify haya dicho envíele esto, sino que a través de un proceso de inteligencia artificial, ellos estudian tu comportamiento, conocen más de ti que lo que conoce tu novia, tu mamá de ti, y te pueden empezar a sugerir ciertas cosas que tú puedes consumir. Y hasta ahí dejo ahorita porque eso tiene un trasfondo bastante problemático o alentador. Pero bueno, los algoritmos tienen ciertas características. Y una de ellas, y la más, digamos, interesante que tenemos que poner atención, es que son inescrutables. ¿Qué es esto? O sea, que los algoritmos no podemos ver cómo hicieron las cosas. O sea, no podemos explicar cómo funciona el algoritmo. No podemos ver muchas veces toda esa información que acumuló para dar un resultado. Simplemente tú al algoritmo le pides un objetivo, a partir de una serie de datos, él va a lograr tus objetivos. Pero cuando tú quieras decir, a ver, ¿cómo lo hiciste para darme esta sugerencia o esto? Difícilmente vamos a poder explicar porque es inescrutable y la cantidad de datos y relaciones, conexiones neuronales, no imitan las conexiones neuronales, no nos permiten entender bien cómo funcionó ese algoritmo. Otra característica es que son ejecutables sin el humano. O sea, no necesitamos del humano para ejecutarlos. Otras que son performativos. Esto es que interactúan y se adaptan al aprendizaje que van teniendo, mutan, son adaptables en este sentido. Y ya vemos muchos ejemplos de cosas que han usado los algoritmos, o sea, los vehículos autónomos en CUSEA. Ha habido una apuesta por estas nuevas tecnologías y tenemos un coche que va a funcionar o está programado para que funcione sin una persona que lo conduzca, sino que él mismo ya reconoce su entorno y sabe cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo parar, cuándo abrir las puertas, etc. Para diagnosticar enfermedades en el sistema de salud, para el reconocimiento facial, los chatbots, que muchos de nosotros ya interactuamos de ellos en páginas como Telcel, de empresas, etcétera, y que ya están llegando al gobierno. Un ejemplo de ello es EMA, que es un chatbot que usa Estados Unidos en el sistema de migración para dialogar con la persona interesada en hacer un trámite de migración en este sentido. Pero quiero poner acento sobre todo en el tema, por ejemplo, de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica utilizó inteligencia artificial, una empresa que trabaja con Facebook, para manipular
las preferencias políticas de los ciudadanos. Y esto es bastante conflictivo, porque estamos hablando de que ya unas máquinas deciden o nos orientan a nosotros por quién votar. Unos algoritmos que programan ciertas empresas o que tienen el control de ciertas empresas. Entonces, eso de trasfondo tiene en riesgo la democracia de un país. Y esto amenaza la democracia, la inteligencia artificial y el uso, digamos, perverso de estas herramientas puede amenazar la democracia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la inteligencia artificial ya constituye una materialidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no es algo espiritual o del futuro, nada, ya está cambiando la vida. Y tecnólogos dicen que no es cuestión de futuro, sino que ya está controlando el mundo, los algoritmos, el uso de inteligencia artificial, ya nos está orientando. Y esto tiene otra característica, es que la inteligencia artificial se ha desarrollado de forma exponencial. Cuando, digamos, el hombre y eso no tiene esa capacidad o no va a la misma velocidad. Mientras un algoritmo aprende de forma muy rápida a hacer cosas, el hombre socialmente interactuando no tiene esa capacidad, el cerebro. Y esto es una cuestión que pues, nos puede llevar a que las máquinas puedan rebasar, digamos, capacidades relacionales, analíticas, que un hombre, digamos, en este sentido. Y esto va a cambiarlo todo, porque cambia y modifica las conductas de los seres humanos a través de ya mecanismos de manipulación que se están utilizando en las empresas. Unos te manipulan para que compres unos tenis, el problema es que otros te manipulan para que llegue cierto partido a gobernar un país y con esto cambiar lógicas de geopolítica, etc. Esto también en el gobierno va a cambiar las reglas de juego entre sociedad y gobierno. O sea, el que tenga más desarrollo tecnológico, más capacidad, va a cambiar la forma de interactuar, va a ejercer otros mecanismos de relaciones de poder con la sociedad. Por eso es muy importante evitar el determinismo tecnológico y desarrollar esta tecnología con bastante prudencia. No se trata de decir, esto tiene muchas bondades, echémoslo a andar. Como ya hemos visto, tenemos que tener mucha capacidad de reflexión, de análisis del potencial de estas herramientas para a partir de ello saber cuáles o con cuáles queremos interactuar. Y ahí entra mucho el tema ético. En el gobierno, ¿para qué se utiliza la inteligencia artificial? Para mejorar servicios públicos, para apoyar empleados públicos, para elegir, evaluar perfiles de los candidatos a empleo público y seleccionarlos, para generar bases de datos, desarrollar infraestructura pública, el desarrollo de políticas públicas. En el sistema legislativo y judicial ya hay antecedentes de uso de inteligencia artificial, detectar fraudes. Aquí en México, la Plataforma Nacional Anticorrupción ya tiene mecanismos de inteligencia artificial para hacer más eficiente un programa, para apoyar en seguridad pública con diferentes técnicas de vigilancia masiva, reconocimiento facial, predecir situaciones delictivas. Bueno, hay muchas cuestiones. El mismo sistema de crear ciudades inteligentes. Yo no dudo nada que CUSEA sea pionero en utilizar y que ya estén planeando desarrollar técnicas de inteligencia artificial para la política de Smart Campus que impulsa CUSEA y el rector de esta institución. Entonces, ¿qué hay que preguntarnos ante la inteligencia artificial? En una dimensión política, social, tenemos que analizar si la sociedad, si los ciudadanos van a aceptar y confiar en estos algoritmos, si van a aceptar que ahora el empleo público, que es algún tema que domina muy bien Cristian, va a ser reemplazado por máquinas, si vamos a ver humanos reemplazados por máquinas en las administraciones públicas. A lo mejor suena muy de los supersónicos, pero ya está pasando. En una dimensión normativa y de regulación, podemos hablar de que si vamos a tener la capacidad de cuidar nuestros datos, de proteger la seguridad de los datos. ¿Quién va a tener la responsabilidad de esto? ¿Quién va a tener la responsabilidad de lo que ocasione un algoritmo? Si son
máquinas que aprenden. No las programan para que hagan una función, sino para que aprendan y a partir de ese conocimiento actúen. Si tendremos en el gobierno la capacidad tecnológica para controlar este tipo de tecnologías, o si vamos a ir o si vamos a necesitar subcontratar a Google y a Facebook para que nos hagan análisis de interés público y social. Y en una dimensión ética, que es una de las que ha cobrado bastante relevancia en la inteligencia artificial, es también saber los dilemas morales que se vienen por el potencial de esto, la capacidad de control, máquinas que están teniendo discriminación. Hace poco hubo un tema muy controvertido porque una máquina que funciona con un algoritmo de inteligencia artificial, le pusieron una foto de una persona africana y dijo que era un mono. Entonces, ahí empezó un término de que la inteligencia artificial estaba haciendo discriminación, tenía sesgos, era racista, etc. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el reto de la capacidad de sustitución de la inteligencia humana por máquinas que pueden llegar a superar. Y eso lo estamos a tiempo y por capacidades para normarlo. Otro tema también para los riesgos y ya abrir más bien el debate es un tema, por ejemplo, que hace poco se supo que un algoritmo convenció a miles de personas de que la Tierra era plana. No sé si ustedes hablaron, hay una discusión en redes sociales de los terraplanistas y eso, y muchos dirían, pues qué estúpidos, o sea, qué estúpidos si un algoritmo los convence de una cuestión, digamos, que ha tenido tanto sustento, tanto apoyo y eso. El problema es que los convenció, los logró convencer a un sector, o sea, tenemos sectores vulnerables a estas noticias falsas, digamos. El problema es que este algoritmo cada vez se hace más inteligente y más sofisticado y en un futuro puede llegar a convencer de otras cosas. Y de entrada ya hay empresas y todos que tienen segmentados cuántas gentes compraron esta mentira de que la Tierra era plana y las pueden utilizar para otros fines. No sé si podemos dimensionar la dimensión de estas cuestiones. Bueno, y esto es un tema bastante interesante en el empleo público, si la inteligencia artificial va a aniquilar o terminar con ciertos trabajos en este sentido. Y hay una foto muy cómica que vemos como en un momento de Tom y Jerry, dicen que fue la primera víctima de la inteligencia artificial porque fue suplantado por un robot, pues. Es en clave cómica. Esta imagen sí tiene un bastante trasfondo en ese sentido. Me gusta porque vemos ahí que ahora parece que son las máquinas las creativas, las que aprenden, las que reflexionan, las que piensan, los robots y las personas estamos viciadas, enajenadas a las redes sociales, a los dispositivos y no tenemos capacidad de reflexión creativa, de pensamiento. Una frase que se hizo famosa de Vladimir Putin es que decía que el país que tuviera el monopolio en el ámbito de inteligencia artificial era evidente que iba a ser el dueño del mundo, o sea, que iba a controlar en este sentido. Y bueno, yo lo que digo es que no hay que preocuparnos tanto por el aumento de la inteligencia artificial, sino preocuparnos porque no hay una disminución de la inteligencia humana. Y bueno, algunos casos, sobre todo en China, que es de los más desarrollados en términos de inteligencia artificial, tiene una política que se llama City Brain, que controla el tráfico, la seguridad, despliega políticas de vigilancia masiva, control urbano, reconocimiento facial. China tiene más de 300 millones de cámaras instaladas que reconocen a las personas, así como ven en esa imagen, y detrás de ese número hay toda su información, si pagaron impuestos, si se pasaron un alto, si son buenos ciudadanos o no, y a partir de eso el gobierno chino premia o castiga en esa lógica. Y bueno, yo creo que hasta ahí lo dejaría en esta primera etapa y más bien ver si hay preguntas y abrir el debate en este sentido. Cristian, te escucho. Gracias, Edgar. Yo creo que más que debate es abrir la charla, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que es la obligada,
y me parece que ya la respondiste de manera natural, es, pues primero, ¿qué se entiende por inteligencia artificial y su impacto en el sector público? Entonces, esa parte me parece que ya está, ¿no? Está pues, muy bien explicada, y para todos aquellos que pudiera haber sido su primer acercamiento, me parece que les queda un poco más claro. Pero bueno, una pregunta obligada, Edgar, además de qué se entendía por la inteligencia artificial y más en el sector público, pues la siguiente es, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación en México respecto de ese ecosistema? ¿No? ¿Cuál es cómo se encuentra el ecosistema de inteligencia artificial en México? Es como la primera pregunta para poder entender cómo nos encontramos. Claro, el caso mexicano, pues de entrada no es un ejemplo de un país que esté apostando por el desarrollo de la inteligencia artificial. El gobierno federal no tiene una apuesta clara, contundente, en torno al desarrollo de inteligencia artificial. O sea, no hay un plan de desarrollo de inteligencia artificial en México. Lo que sí hay ya en muchos países europeos, Canadá, incluso países del Oriente, que ya tienen, digamos, muy definido que esto es una tecnología que necesitan tener planeada, con normativa. Entonces hay mucha discusión ahorita en otros países. Sin embargo, obviamente hay una Asociación Mexicana de Inteligencia Artificial, más bien conformada por perfiles tecnólogos, ingenieriles, que digamos están tratando de proponer, desarrollar algoritmos que puedan ser aplicables en México. Hay estudios, pocos, pero los hay. Un informe llamado Hacia una política de inteligencia artificial en México, elaborado por la organización C-Minds y junto con Oxford, ha revelado ciertas cuestiones que ya nos permiten tener un mapeo sobre cómo estamos en inteligencia artificial. Dentro de los países de la OCDE colocan a México en el lugar 22 de 35 países. O sea, no estamos bien, digamos, en cómo somos proclives o si estamos en términos de preparación listos para afrontar la inteligencia artificial. No nos va muy bien en este sentido. También otro dato en relación al empleo público es de que este mismo informe de Oxford y C-Minds lo que menciona es que en los próximos 5 años se proyecta una pérdida de empleos de 1.5 millones de empleos. Se van a perder en México a causa de la inserción de inteligencia artificial. O sea, máquinas que van a suplantar. Aquí hay una cuestión bien interesante porque se habla de que la inteligencia artificial está asociada a una revolución industrial. Y lo que se ha visto en las revoluciones industriales, esta le llaman la cuarta. La primera fue con las máquinas de vapor y las máquinas hidráulicas, después con la electricidad, después ya con la inserción del Internet. Y ahora se habla de una cuarta revolución industrial. Siempre ha generado más empleo, es lo que se dice. Entonces, ahorita hay un debate fuerte en el que no hay un consenso unánime de personas que dicen, no, esto solamente va a cambiar las habilidades que se necesiten para los nuevos empleos públicos, pero va a seguir la constante de que va a haber más empleo. Pero hay gente que no, que dicen que esta tecnología ya va a hacer una disrupción y no va a generar el mismo efecto, sino que va a cambiar la lógica y va a haber menos empleo y las personas van a tener que trabajar menos, van a dedicarse a cuestiones más de pensamiento, lúdicas, recreativas, se van a trabajar menos días a la semana porque va a haber ya muchas técnicas pues que van a suplantar el empleo. Y aquí ha visto reflexión del mismo sociólogo, pensador, filósofo Yuval Harari, que dice él que sí, esto puede ser bastante transgresor en el mundo porque la inteligencia artificial ya tiene componentes que pueden incluso aumentar la desigualdad en el mundo, que solamente, digamos, los que se adapten más, estén en esos ámbitos
o tengan ciertas formaciones que se necesiten, van a poder sobrevivir, mientras otros van a bajar, digamos, o no van a tener un empleo y no sabemos muy bien cómo se vaya a reorganizar el sistema económico en estos sentidos. ¿Qué más sabemos de México en la inteligencia artificial? Bueno, que ya hay cuestiones que lo están utilizando. El SAT ya dice que está utilizando técnicas de Machine Learning para tratar de rastrear las obligaciones fiscales, monitorear posibles fraudes. Como decía la Plataforma Nacional Anticorrupción, también lo que hace es tratar de ver comportamientos raros en los sistemas para poder detectar si hay una posible evasión fiscal o un fraude, un movimiento corrupto en ese sentido. Ahí la Ciudad de México ya está utilizando también técnicas de inteligencia artificial para monitorear la calidad del aire y poder predecir en los próximos años cuál va a ser la calidad del aire. También en el transporte público, la misma Ciudad de México ya está utilizando datos, metiendo en procesadores de Machine Learning y Deep Learning para poder analizar cuáles son las mejores rutas, cómo tienen que redistribuir la movilidad en la ciudad, analizar los datos de tráfico para hacer, digamos, rutas más eficientes en ese sentido. Sí, muchas gracias, Edgar. Pues no, digo, nada más para hacer un paréntesis, quisiera entrar en otro tema. Sí, el tema del empleo es clave porque cuando estamos involucrados en el tema de las nuevas tecnologías y la tendencia en procesos, de la digitalización de los procesos, y ahora nuevamente con la implementación de esta inteligencia artificial y la robótica en distintas áreas, bueno, de entrada, lo primero que debemos de reconocer, o sea, vamos a reconocer que nunca va a desaparecer el empleo, en el sentido de, bueno, cierto tipo de empleo y cierto tipo de actividades, obviamente que no las van a poder desarrollar la inteligencia artificial, pero hay otras que sí, y esa es la parte que se reconoce y que tiene que ver sobre todo con cuestiones más básicas, es decir, acciones que en este momento realizan personas con menor cualificación, son las que tienden a desaparecer. Eso es evidente, ¿no? De hecho, ya por ejemplo, ahí encontramos que ya en el norte de Inglaterra ya se encuentra un robot como el primer servidor público, ¿no? Y este robot, digo, ¿no? Entendido, digo, no en el entendido de que es un robot como lo podemos imaginar, sino como que es una máquina, ¿no? Que ya desarrolla ciertas actividades, ¿no? Que desarrollaban, por ejemplo, las secretarias, ¿no? O las asistentes ejecutivas que se les conoce, que son actividades que ya han sido rebasadas y que este robot ya las realiza. Entonces, sí se reconoce que hay cierto tipo de actividades que se van a ver impactadas, pero también se entiende que va a haber otras nuevas, ¿no? Porque alguien tiene que operar, ¿no? Alguien tiene, digo, no se manejan solitos, sino que alguien tiene que operar, alguien tiene que programar y alguien tiene que realizar los trabajos. Entonces sí se habla de una nueva generación de trabajadores con ciertas capacidades y habilidades, pero también se entiende que la mayoría, ¿no? Que incluso, a ver, no nos vayamos tan lejos. En la actualidad, el tema del COVID afectó de manera directa en el sector empresarial, en el ámbito público y en el privado, ha afectado de manera directa a las personas con menor cualificación, y eso ha sido una gran desigualdad, ¿no? Porque si nos fijamos, ¿quiénes no han tenido tanto problema? Las personas que desde casa pueden trabajar con una computadora. O sea, ese sector ejecutivo, digamos, o con cierto nivel académico, por decirlo de alguna manera, y con un espacio laboral de jerarquía, no ha habido cambios realmente importantes en su forma de trabajar. Claro, no es lo mismo ahora con la incomodidad de su casa, que no tiene los espacios adecuados y que estás con la familia, pero bueno, pero sí se ha visto rebasado en que incluso nos estamos desarrollando una encuesta en este momento con Coparmex, desde aquí, desde CUSEA,
Pero de entrada hemos observado que el problema principal que han encontrado, donde se ha encontrado el desempleo ha sido en los trabajadores de menor cualificación, ¿no? En aquellos que no estaban preparados para trabajar, no de manera presencial. Bueno, esta situación es la que vemos que va a suceder más adelante y que está impactando ese sector, pero sí creemos que va a haber una disminución en el empleo, sí la va a haber, aunque se vayan a abrir otras plazas. Pero tengo una pregunta al respecto, no sé si no nos has obligado a saberla tampoco. Estaba leyendo un artículo de Carlos Ramió que en España, y pongo España porque es una de las, se reconoce que es una de las administraciones públicas más importantes y fuertes del mundo, que incluso, aún sin gobierno, no se ha sentido, la administración pública ha sido avante de la prestación de servicios, aún sin gobierno, cuando ha tenido problemas España. Y bueno, pongo el ejemplo, se hablaba de que en los próximos 10 años, con la implementación de la inteligencia artificial, pueden quedarse fuera un millón de trabajadores públicos en España. Pero hablaban de 3 etapas, Edgar, no sé si tú las identificas. Son 3 etapas porque es como un proceso, ¿no? Es como un proceso, y hablaba de que en el 2020 se pensaba un porcentaje, para el 2025 otro, y para el 2030 es donde se podría llegar a esta situación, pero porque tiene que ver con un tema de, no sé, como de momentos técnicos para que pudiera desarrollarse la inteligencia artificial. ¿Sabes tú algo de eso? O sea, la respuesta del nombre de las etapas, no he leído ese artículo, pero lo que sí es que tiene bastante, y depende el investigador, es como va a poder nombrar esas cuestiones. Como te decía, como es un tema frontera, es un tema emergente, pues digamos, cada investigación va nutriendo de diferentes contenidos, percepciones, en torno a cómo se proyecta ese cambio en el empleo público, esas etapas que se pueden gestionar. Seguramente Ramio tendrá su propuesta de cómo nombrará esas etapas o su perspectiva en base a sus investigaciones, pero digamos, lo que sí es contundente es que efectivamente, o sea, las administraciones van a necesitar para responder a las demandas sociales el uso de inteligencia artificial. Y claro que con el tiempo, algoritmos más entrenados va a ser más eficiente, o sea, va a ser más complejo y van a empezar a abarcar más empleo público. O sea, ya efectivamente tú lo decías bien, obviamente vamos a ver escalonada la desaparición de los empleos públicos. Los primeros, pues obviamente van a ser los que tengan características más mecánicas, más sistemáticas, etcétera, y digamos los que tengan ciertas habilidades intelectuales que se requieran en la administración pública, que a lo mejor todavía las máquinas no van a poder tener todavía ese desarrollo o esa complejidad, pues se van a necesitar. Pero lo que yo pongo hincapié es que los algoritmos se van entrenando de una forma potencial. O sea, tal vez ahorita los algoritmos no son tan complejos, pero con tantas datas, con el big data que tenemos, los algoritmos van a ser cada vez más inteligentes, y yo no dudo, analizando el fenómeno, que vayan a suplir actividades que ya tengan una necesidad intelectual. O sea tal vez los profesores pasemos a jugar otro rol ya con la inteligencia artificial. Si ya en estos tiempos de la democratización del Internet, ya digamos, no jugamos el mismo rol de hace 30 años, un profesor universitario, ahora se habla más del aula invertida, de que el profesor es más bien un ente que saca dudas, que reflexiona tanto, porque el conocimiento ya, respecto a mi curso que yo imparto, los chicos tienen más conocimiento en uno de sus aparatitos de estos del que yo puedo darles. Pero a lo mejor lo que no dan todo es la capacidad de discernir, de reflexionar, de interactuar, de analizar implementaciones, contextualizar en sus entornos. Esas habilidades a lo mejor sí van a ser necesarias. Pero esto, lo que ya se sabe es que el incremento potencial, pues es mucho más que las capacidades que desarrolla el cerebro humano. Por lo tanto,
no dudaría que efectivamente esté proyectado en 10 años ciertos cambios, en otro bloque otros cambios más, que ya, digamos, es que vamos a tener máquinas más entrenadas. Pero aquí también vuelvo a poner el acento en lo que está haciendo mucho Europa en este momento, que es desarrollar normativa, comités de evaluación de ética, que reflexionan en torno a qué leyes queremos tener, cómo vamos a controlar. Elon Musk, el de Tesla, él dice, yo sé dos cosas en torno a la inteligencia artificial. Dice que viene sí o sí, o sea, que va a llegar y va a formar parte de nuestra vida cotidiana en los próximos años y que lo vamos a ver cada vez más. Dice, y otra cosa, que no lo vamos a poder controlar, que se nos va a salir de las manos. O sea, es un poco temeraria, pues, tal vez esa aseveración, pero tenemos que ir preparando normativamente esos escenarios. Y ahí es cuando vemos que México u otras naciones todavía no apuntalan, tal vez porque no vemos el fenómeno tan latente, este tipo de cuestiones. O sea, realmente tiene que ser un tema que debe de ser abordado ya. O sea, Jalisco, en nuestro estado, ya existe una dirección de inteligencia artificial dentro del Ejecutivo Estatal. Y digamos, ahorita está muy limitada, pero digamos, ya es pionera en simple hecho de existir. Pero hasta ellos mismos que he tenido comunicación dicen, es que tenemos que prepararnos para esta etapa, tenemos que sentar las bases, tenemos que tener un marco normativo, tenemos que tener un análisis sociológico y político de las implicaciones que va a tener esto, un análisis ético, dilemas que ya están ocurriendo. Ahorita, como tú hablabas de ese robot funcionario público, yo te cuento otra cosa, que en Tokio ya hubo un candidato robot, o sea, se presentó un robot a dirigir el municipio o la ciudad de Tokio. O sea, ya estamos teniendo esas cuestiones. No ganó el robot, quedó en tercer lugar, pero yo no dudo que en otra elección, en otra ciudad, ya gane un robot, digamos que su eslogan de campaña era, yo no soy corruptible, yo voy a terminar con la corrupción. Entonces, robots que ya hacen eso y que ya están, digamos, entrando a un sistema político, electoral, que ya la gente está votando por ese tipo de herramientas, nos suena como de los supersónicos. Ya está pasando. Ya está pasando que tú vas a China a querer un puesto público y hay un algoritmo que revisa si tienes fotos borracho y por eso te pueden decir, ¿sabes qué? No queremos proyectar esa imagen en nuestra institución. Y aunque tengas más cualificaciones, le pueden dar el empleo a otra persona porque el algoritmo dijo que era mejor candidato para el empleo público. Máquinas decidiendo a quién contratar en ese sentido. Entonces, hay muchos dilemas que vamos a enfrentar en esta cuestión. En el COVID, por ejemplo, que es un tema coyuntural, la inteligencia artificial ha jugado un rol. La inteligencia artificial se ha utilizado para predecir dónde va a haber un brote de COVID. Se ha utilizado drones para llevar las medicinas o los alimentos a ciertas casas en China. Se ha utilizado para diferentes sanidad, para que la gente no tenga el contacto en los hospitales, robots que limpian y sanitizan esas partes. O sea, realmente ha jugado un rol. Y yo creo que nuestra universidad, el CUSE, la Universidad de Guadalajara, también ya ha reconocido este tema como coyuntural. En los trabajos de Jalisco a Futuro ya se está proyectando también meter este tema como un eje articulador que tenemos que considerar socialmente. La universidad tiene que poner atención en este proyecto y en esto que se viene con una nueva revolución industrial que se basa en inteligencia artificial. Gracias, Edgar. Pues dos preguntas que las junto, porque también hay que dar espacio, me imagino, para el público. Por aquí que nos acompaña tu tocayo Edgar, que nos puede ayudar ahorita a compartirlas, pero yo cerraría con dos preguntas. La primera es, bueno, tenemos entendido, porque a través del Instituto de Investigación Políticas Públicas los dos últimos años hemos impulsado actividades académicas donde hemos tenido expertos, donde tú has participado, y nos han platicado de algunas experiencias, ¿no? Y una de ellas decía que, por ejemplo, en China funciona, que realmente uno de los países modelos en el tema de inteligencia artificial es China, pero en gran medida tiene también que ver por el tema de los derechos humanos, sabemos cómo funciona en China,
Entonces, una de las preguntas es, ¿hasta dónde crees que el tema de la restricción o como vemos ahorita las leyes que protegen los derechos humanos son de las cuestiones que vemos que en un futuro puede existir, ¿no? Ciertos cambios para que evitar restricciones y que esto pueda funcionar de mejor manera? Es decir, ¿hasta dónde las modificaciones en derechos humanos pueden ayudar en gran medida pues en el desarrollo de mayor inteligencia artificial en el ámbito público? Esa es la primera. Y la segunda, en México, ¿qué crees o qué consideras que México le hace falta para que se convierta, si es que es posible, que se pueda convertir en los próximos años pues en un líder global en este tema? Gracias, Cristian. Bueno, la primera, en torno a esto, digamos que efectivamente es uno de los dilemas, porque la inteligencia artificial está causando varios beneficios. En China, por ejemplo, se capturan a más criminales por el uso de inteligencia artificial y vigilancia masiva, que tienen lentes de policías que detectan este tipo de personas a través del reconocimiento facial, que ya las tienen registradas, pero efectivamente hay un conflicto. ¿Por qué China tiene tantas cámaras en sus ciudades para este tipo de cosas y Europa no? La respuesta es porque una sociedad, digamos, que ha desarrollado más sus derechos humanos, que ha protegido, digamos, más su democracia, la privacidad de sus ciudadanos, etcétera. Te aseguro que si ahorita en Madrid o en París lo llenan de cámaras, al siguiente día tienes una manifestación de miles de personas tratando de demandar su derecho a su intimidad y al no ser vigilados, a no estar en un Big Brother, etcétera. Entonces dice, sí, tiene mucho potencial en solución de problemas estas herramientas, pero también muchos conflictos con lo que señalas tú de derechos humanos, que afectan la democracia, tiene que ver con, o sea, China lo utiliza porque tiene un sistema político que lo permite, que no se caracteriza por ser muy democrático, al contrario, más bien tira a lo dictatorial. Entonces, ahí yo creo que estriba esa pregunta que hacías en torno a los derechos humanos y por qué China desarrolla más y en otros países no tanto. Y respecto a México, ¿qué se necesita? Bueno, yo creo que son cuestiones básicas, o sea, necesitamos tener una apuesta política, una política de inteligencia artificial, desarrollar un plan de México en la adopción de inteligencia artificial, comenzar a consensarlos, reunir a las mentes en estos temas para saber cómo abordarlos. Obviamente necesitamos inversión en presupuesto, en investigación, para controlar este tipo de cuestiones, para poder estar a la altura de la geopolítica, de los retos que vamos a enfrentar como país. Yo creo que se necesita inversión en investigación, se necesita tener una apuesta, o sea, una voluntad política de los ejecutivos, de los diferentes poderes del Estado para comenzar a pensar y decir, esto es un tema que sí o sí nos va a llegar y es un tema al que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Invirtiendo dinero, tiempo, investigación en estos temas para llegar lo mejor preparados ante este reto que ya estamos enfrentando, pero cada vez lo vamos a ver materialmente más constituido. Muchas gracias, Edgar. Pues le paso el uso de la voz a tu tocayo, Edgar. Bueno, gracias, doctor Cristian. Creo que nos hemos quedado con muchas reflexiones. Aquí hay algunas preguntas de la comunidad que le hacen al doctor Edgar Rubalcaba que me voy a permitir leer. La primera es, hablando del tema de China y de estas camaritas que nos platicaba, nos pregunta Luis Cepeda si se podrá apoyar al C4 y al C5 con la innovación y con la cuestión de este tipo de tecnología. Sí. Bueno, fíjate que el C5 es una cuestión aquí en México, particularmente en Jalisco, bastante disruptiva por sus características, por las cámaras, esta apuesta de vigilancia a través también de
de cámaras. Sin embargo, estas cámaras no tienen este desarrollo o al conocimiento que yo tengo de estar potencializadas por el uso de inteligencia artificial. Yo creo que sí tenemos que empezar a pensar que no es nada más grabar cámaras, clásico como te imaginas por cultura mexicana, así, un vigilante lleno de pantallas viendo lo que pasa en las calles y nada más monitoreando él y viendo a ver quién corre y dónde hay eso. No. Lo que tienen en China y eso es otra cosa, tecnológicamente. O sea, son cámaras que, como veían en las imágenes, rastrean la cara, ven, monitorean, o sea, un desarrollo de inteligencia mucho más complejo. Entonces, yo creo que sí, tendríamos que avanzar. Estoy seguro que el C5 en un futuro, no sé si sea en 5 o 10 años, estará implementando para eficientar sus objetivos el uso de cámaras con el desarrollo de inteligencia artificial, algoritmos, segmentación de imagen, reconocimiento facial, para monitoreo de tráfico, etc. Entonces yo creo que sí, para allá apunta el desarrollo del C5 y el desarrollo de estas técnicas en nuestra sociedad. Por respeto al tiempo de los participantes, me voy a permitir leer una sola pregunta más. De todas maneras, el resto de las preguntas se las haremos llegar al doctor Rubalcaba y daremos puntual seguimiento a las respuestas para no alargar más este tiempo y no entrar en retrasos y demás. Sobre el tema de la pandemia, doctor Rubalcaba nos pregunta, ¿es cierto que la innovación y el tema de la tecnología se tuvo que adelantar algunos años? Algunos especialistas decían que hasta 5 años. En caso de algún rebrote en el tema de México, ¿qué tanto pudiéramos ya estar mentalmente preparados o psicológicamente preparados para que pueda haber un avance más significativo en la actualidad o va a ser más a futuro? Bueno, yo efectivamente creo que el COVID, por las características de sanidad o políticas de sanidad que se implementaron, de que cada quien estuviera más en sana distancia, en aislamiento, sí dio lugar a potencializar el uso de las nuevas tecnologías. O sea, el principal ejemplo somos las instituciones universitarias, que nos vimos transformados por esto y tuvimos que voltear a ver las tecnologías como esa herramienta que nos iba a permitir a sobrellevar en este sentido la pandemia. Entonces, sí, creo que debe de haber visto un salto tecnológico que a lo mejor nos iba a llevar más tiempo en conectar a la sociedad con sus tecnologías, con el uso internet, con este potencial para el desarrollo. Entonces, hablando de que pudiera haber un rebrote, etcétera, yo creo que sí tenemos que estar preparados, o sea, y los gobiernos tienen que estar volteando a ver muchos factores, pero uno de ellos, el desarrollo tecnológico como herramientas que pueden coadyuvar y ayudar al desarrollo de implementar mejores políticas que puedan ser más atinadas en términos de seguir cuidando la salud, de desarrollar la economía, de mantener una sociedad, digamos, por mejor norte, para la construcción de mejor calidad de vida, etc. Y yo creo que en las tecnologías, en el uso de inteligencia artificial, se puede encontrar un aliado para mejorar este tipo de condiciones, siempre y cuando lo hagamos con mucho cuidado, sabiendo los alcances y con buen análisis previo. Muy bien, doctor. Nos quedan 2 minutitos de tiempo para concluir. No sé si podamos tener alguna, pues valga la redundancia, alguna conclusión de su parte para poder dar cierre a este Dialogando con. Bueno, no, para el cierre, decir que efectivamente remarcar que la universidad cada vez veo a personas más interesadas en este tema, entre ellos el rector del CUSEA, Gustavo Padilla, es uno de los principales promotores que sabe la importancia de este tema, que sabe las dimensiones y que por ello apuesta. También el coordinador general académico, el doctor Carlos Iván Moreno, también es otra persona que ya está en la Universidad de Guadalajara volteando a ver este tema. Y en el Centro de Estudios Estratégicos y en el proyecto de Jalisco a Futuro, ya hay personas, ya hay un equipo conformado
por el doctor Adrián Acosta, por Yolanda Martínez, por el director del CED, César Omar Avilés, en el cual ya estamos tratando de trabajar en poder que Jalisco no se quede atrás en este tema. Ya sabemos que es un tema prioritario y que necesitamos desde la universidad tener nuestro semblante de investigación, de desarrollo para poder consolidar este proyecto y que Jalisco pudiera ser un referente nacional, al menos en instrumentación, análisis, investigación en términos de inteligencia artificial, principalmente asociada al sector público. Doctor Rubalcaba, nos quedamos con muchos comentarios, también nos quedamos con muchos aprendizajes este mediodía. Doctor Cristian Sánchez, no sé si quiera hacer alguna conclusión ya para cerrar dialogando con... No, pues yo nomás agregar, bueno, agradecer la invitación a las autoridades del CUSEA, agradecer a todos los seguidores y nada más agregar, se le pasó a Edgar algo importante, se le olvidó agregar al doctor Aguilar, ¿no? Como también uno de los impulsores, ¿no?, en el análisis en estos temas que han llevado a cabo de seminarios internacionales y del pasado coloquio incluso. Entonces, pero de ahí más, pues no, me parece todo muy bien, una excelente exposición y bueno, pues el agradecimiento a todos ustedes. Definitivamente, doctor Rubalcaba, nos quedamos con algunos temas del Smart Campus que nos queda todavía por platicar. Yo estoy seguro que vamos a tener un dialogando con el doctor Cristian, con la gente del Instituto de Políticas Públicas, que también tienen relevancia, temas de mucha importancia, el doctor Luis F. Aguilar, el doctor Eduardo Rubalcaba, todos ustedes que participan en este tipo de temas, podemos después tener algún comentario, algún dialogando con, para poder estar todos reunidos y darle más más comunicación a este tipo de temas de investigación y en la comunidad académica de este CUSEA, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Pues no me resta entonces más que, gracias, no me resta entonces más que agradecer al doctor Edgar Rubalcaba, al doctor Cristian Sánchez y a todas y todos ustedes el favor de su atención en este jueves. Nos vemos el próximo jueves en un Dialogando con Más. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos.